El siguiente video se va a tratar sobre la tecnología metalurgia en la prehistoria reciente. Muchos avances tecnológicos requieren un determinado ambiente social, político y económico, ya que era prácticamente imposible el desarrollo de determinadas técnicas fuera de un modelo social adecuado. A partir del Neolítico y sobre todo en el Calcolítico del Próximo Oriente, la tendencia a la especialización de funciones observadas en el seno de las sociedades urbanas propició un extraordinario avance tecnológico en todos los aspectos. Especialmente relevantes fueron los avances en el campo de la agricultura, la ganadería, la construcción de edificios, defensas y obras públicas, los medios de transporte, la metalurgia, la industria textil, etc. Gracias a la dedicación a tiempo completo de los especialistas y al apoyo de una eficaz infraestructura organizativa. Particularmente la metalurgia debió nacer al observar las propiedades de ciertos metales que la naturaleza presenta en estado metálico o estado nativo. Generalmente aparecen en forma de combinaciones químicas complejas mezcladas con rocas estériles. Estos metales nativos suelen tener brillos y colores atractivos, de manera que pudieron llamar la atención del hombre prehistórico. Este pronto se percató de las propiedades de estos metales y empezó a elaborar por medio del martillado pequeños objetos decorativos en oro y cobre. Esto no era metalurgia propiamente dicha, ya que la metalurgia implica la transformación del estado de mineral o metal mediante un foco calórico, y eso pudo ocurrir en el ambiente de los hornos posteriormente. En primer lugar, lo que es importante establecer cuáles son los metales más utilizados en la prehistoria, que fueron el oro, la plata, el cobre, el plomo, el hierro y el estaño. Las imágenes que se presentan son en su estado nativo, que es en la primera forma que fueron implementados por las sociedades prehistóricas. Lo que es importante de saber cuáles son los materiales que se utilizaban es que estos materiales tienen diferentes puntos de fusión. Y esto va a ser importante porque va a requerir la implementación de nuevas técnicas, como es la de los hornos de fundición. Para la elaboración de objetos de metal se requería una materia prima que a veces no era fácil de obtener. Si bien los primeros objetos de oro y cobre pudieron elaborarse a partir del metal nativo, muy pronto hizo falta extraer los minerales de sus lechos en el subsuelo, para lo cual era necesario abrir costos y profundizar hasta llegar a ello. La primitiva minería requería una tecnología específica que hoy podemos documentar vastamente en las diferentes minas europeas. En el sudeste de Europa se comenzó a trabajar el cobre nativo hacia el 4000 a.C., algo después en las minas calcolíticas de Bulgaria, donde se extraía el mineral de cobre con martillos pétreos de minero y herramientas de asta y piedra de varios pozos verticales con galerías abiertas en diagonal. De esta etapa son las hachas planas, los anzuelos, los alfileres de cabeza espiral y las conocidas hachas de tipo vidra. Después, en la edad de hierro, las actividades mineras se generalizaron en Europa, sobre todo en áreas especialmente ricas en yacimientos. Muchos poblados importantes se situaron entonces cerca de las explotaciones mineras, controlando el tráfico de los productos manufacturados en herrería. La verdadera metalurgia comenzó, como ya se mencionó, mediante el uso de las altas temperaturas con los hornos de fundición. Para conseguir las altas temperaturas de fusión del cobre, el oro y los diferentes metales, se requería toberas de ventilación, fuelles y hornos debidamente diseñados. Uno de los ejemplos de los hornos más antiguos conocidos en Europa es el horno de Gutenberg, ubicado en Austria, que posee una serie de cuencos de arcilla que se alineaban sobre el suelo pavimentado con piedras. Y en el fondo también se encuentran cuencos cubiertos del mineral machacado. Sobre ellos también se amontonaba el carbón de leña. Entre el carbón se introducían sopletes o fuelles de toberas de cerámica refractaria para poder aumentar el calor. Y lo que se obtenía de estos hornos de fundición era un bloque esponjoso, calcinado y negruzco al que había que golpear en caliente para eliminar las impurezas.
En cuanto a las técnicas de trabajo, podemos distinguir en la metalurgia 10. En primer lugar tenemos el martillado o batido en frío, que es la técnica de trabajo más antigua en la metalurgia, practicada desde el Neolítico pleno. Por medio del martilleo del metal se anula su porosidad, se calienta el metal y se le da formas limitadas. Generalmente esta era empleada para hacer pequeños objetos muy simples, como alfileres, punzones, agujas u objetos decorativos. En segundo lugar tenemos a la técnica del moldeado, que era una técnica de elaboración de objetos vertiendo el metal fundido en moldes. Es la técnica más antigua y simple empleada con el metal licuado. Los moldes monovalvos, que son algunos de los que podemos encontrar, parten de la realización de una matriz con la forma del objeto que se deseaba hacer, tallada en un soporte duro que podía ser de madera, arcilla, piedra, metal, para dejar luego su impronta por presión en un bloque de arcilla. Esta matriz hace de modelo para la elaboración del molde. Otras veces se hace un vaciado del molde directamente en piedra arenisca. Una vez licuado, el metal se vierte sobre el molde y adopta la forma del modelo, forma que conservará sólida al enfriarse. Estos moldes monovalvos solían tener una tapa. Por otro lado, también tenemos en el moldeado moldes bivalvos y también una técnica muy conocida y muy importante que es el moldeado a la cera perdida, que es una técnica en la que se utilizaba un molde en cera como matriz para dar forma a un molde de arcilla que lo recubría. Este molde tenía unos conductos por los que se introducía el metal licuado y otros más cortos para dejar escapar los gases. El modelo de cera se derretía al ser cocido el molde, quedando el molde en la oquedad interior. El metal licuado se introducía por los bebederos y una vez enfriado se rompía el molde y se pulían las imperfecciones. Y pasando a otra técnica, en tercer lugar tenemos a la técnica de la elevación, que es una técnica para moldear recipientes metálicos mediante el martillado hacia arriba de los lados de una lámina metálica plana o de un disco. Su origen se remota a la Mesopotamia hacia el 3000 a.C. En cuarto lugar tenemos la técnica del repujado, que es una técnica de decoración de una hoja o lámina de metal con un dibujo en relieve. En quinto lugar podemos encontrar el forjado, que es una técnica que consiste en separar de los nódulos obtenidos en el horno de fundición las sustancias no metálicas. En sexto lugar podemos encontrar la laminación del hierro, que es una técnica que consiste en unir por martillado láminas de hierro carburado, es decir, sometido a intenso calor, dejando reposar la pieza sobre el fuego de carbón de leña para que absorba el carbono. Una de las láminas calentada durante más tiempo que la otra contenía más carbono y era por eso más fuerte. En séptimo lugar encontramos a la aceración o carburación, que es una técnica que permitía mejorar las propiedades del hierro mediante una operación que se realizaba en la fragua calentando un lingote de metal hasta los 1200 grados centígrados con el fin de poner viscosa la escoria y separarla del hierro mediante martillado. En un octavo lugar encontramos al temple. A esta técnica es para endurecer el metal. El tratamiento del hierro al temple consistía en someterlo a una fuerte temperatura hasta ponerlo cadente, para sumergirlo rápidamente al agua, provocando así su inmediato enfriamiento. El metal adquiría así una gran dureza, aunque se volvía más quebradizo. Sin embargo, es una técnica que no era apropiada cuando se quería combinar la dureza con la elasticidad, como es en el caso de la fabricación de espadas, hachas y puñales. En un noveno lugar encontramos al revenido, que es una técnica tardía que se empezó a utilizar a partir del siglo IV a.C., que consiste en el recalentamiento del metal a una temperatura inferior de los 727 grados centígrados. Se empleaba para endurecer puntas y filos de herramientas
y se recubría la punta o el filo con un aislante de arcilla para obtener un enfriamiento desigual y así lograr objetos con mayor dureza en aquellos puntos útiles, conservando así el grado de elasticidad de la pieza. Y en un último lugar tenemos a la técnica de la caldería, que era realizada con objetos blandos, con metales blandos, especialmente con cobre y algunas veces con hierro. Hay piezas de cobre batido desde época sumeria, arcaica, pero su uso se expandió durante el bronce final. Con esta técnica se hicieron calderos o cítulas que pervivieron durante la Edad de Hierro y han sido importantes fuentes de documentación iconográfica debido a sus espléndidas escenas decorativas.